Desde 1850 Europa prosperaba y las grandes potencias se lanzaban a dominar el mundo. El mapa europeo estaba jalonado de grandes imperios, algunos con monarquías liberales y constitucionales y otros con monarquías más autoritarias. Los imperios de la segunda mitad del siglo XIX europeo son imperios de grandes palacios, de lujosas cortes y de elegantes fiestas en las que se bailaba el vals hasta el amanecer. Sin embargo, esta prosperidad presagiaba lo peor que estará por llegar: la Gran Guerra. Comenzamos esta unidad con el repaso de las principales potencias europeas en la segunda mitad del siglo XIX. El Reino Unido va a experimentar su época de mayor esplendor en lo que llamamos la era victoriana. El largo reinado de la reina Victoria, de 64 años y una muerte tan tardía como a los 81 años, va a llevar al Reino Unido a su máximo esplendor territorial y a la máxima extensión del Imperio Británico. El liberalismo británico fue un ejemplo a seguir, ya que existían dos partidos, los Tories, conservadores, y los Whig, liberales, siempre moderados por la propia reina, que hacía como de árbitro entre ambos partidos para que se turnaran en el poder. Reino Unido era un gran ejemplo de madurez política y Londres una gran metrópolis mundial. Victoria se casó con su primo, el príncipe Alberto, y tuvieron una amplia descendencia de 9 hijos, 4 varones y 5 mujeres. A su vez, sus hijos e hijas se multiplicaron también, haciendo que la reina Victoria se convierta en la llamada abuela de Europa. Los nietos y nietas de Victoria jalonaron las monarquías europeas a través de matrimonios, aunque por desgracia también transmitiendo la enfermedad hereditaria de la hemofilia. La reina Victoria tuvo que enfrentarse a algunos problemas sociales, como por ejemplo el sufragista. Las mujeres van a comenzar a pedir el derecho al voto y a veces van a protagonizar manifestaciones e incluso actos de rebeldía contra el gobierno británico. Finalmente, la mujer podrá votar en Inglaterra en el año 1928, ya después de la Primera Guerra Mundial. Otro problema va a ser la crisis de la patata en Irlanda. Los irlandeses se encontraban muy descontentos con la monarquía británica porque la mayoría eran católicos y no protestantes, pero es que al mismo tiempo sobrevino una gran crisis económica ocasionada por unas lluvias constantes que pudrieron las patatas, la base de la economía y de la alimentación irlandesa. Muchos irlandeses murieron de hambre e incluso tuvieron que emigrar al otro lado del Atlántico a través de transatlánticos como el Titanic. Tras la derrota de Sedan en la guerra franco-prusiana en el año 1871, en la cual comenzaba el Segundo Reich alemán, Francia quedó totalmente derrotada y humillada por los alemanes. Por lo tanto, su política se va a basar principalmente en un deseo de revancha contra los alemanes constantemente. Al mismo tiempo, en Francia se van a establecer una serie de reformas sociales y de mejoras de los trabajadores. Y en el año 1889 se va a celebrar la Gran Exposición Universal en la que se construyó la Torre Eiffel. Alemania había salido victoriosa contra Francia en la guerra franco-prusiana y por fin se había unificado. Su Kaiser, Guillermo I, y su mano derecha, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, van a llevar a Alemania hasta lo más alto y a convertirla en una gran potencia industrial y armamentística. Sin embargo, Guillermo II, el nuevo Kaiser, va a ser bastante más agresivo y además va a procurar el rearme de Alemania y convertirla en una gran potencia militar. Bismarck va a dimitir por los desacuerdos entre el Kaiser y él, y Guillermo II se va a convertir en una amenaza para toda Europa con su agresividad constante. En cuanto a Austria-Hungría, recordemos que es un gran imperio plurinacional en el que existen muchas naciones distintas.
unidas por el emperador autoritario Francisco José I de Habsburgo. Francisco José va a estar casado con la emperatriz Elizabeth, llamada cariñosamente por el pueblo Sisi. La emperatriz Sisi, muy querida por el pueblo, va a empezar a mostrar, sin embargo, algunas excentricidades. Se dice que era anoréxica y además vigoréxica. Estaba obsesionada con el ejercicio físico y la dieta. También van a venir grandes desavenencias con su marido, el emperador Francisco José I, tras la muerte de sus hijos. Sisi finalmente va a ser asesinada por un anarquista en el año 1898. Para acabar con esta ronda por los principales estados europeos, vayamos a Rusia. Rusia era un enorme imperio territorial que iba hasta las costas del Pacífico. Un imperio territorial que al mismo tiempo estaba bastante deshabitado y era muy extenso pero poco rico. Un país atrasado, evidentemente agrícola y muy poco industrial. La monarquía de los zares de la dinastía de los Romanov era una monarquía autoritaria, autocrática, es decir, una monarquía prácticamente absoluta. Todavía existía el feudalismo y hasta el año 1861 no se eliminó la servidumbre. El atraso y la base rural van a marcar a esta dinastía que con Nicolás II alcanzará su final con la Revolución Rusa.